Esta no es otra absurda película de comedia. En lugar de eso, nos sumerge en la compleja mente de Charlie, quien padece un trastorno real. Un hombre con dos personalidades en constante lucha. Por un lado está el Charlie ejemplar y amable que busca evitar conflicto a toda costa. Por otro lado está Hank, la personalidad que encarna todo lo que Charlie reprime, siendo excesivamente confiado y problemático, que no duda en usar la violencia para lograr sus objetivos. Dos personalidades diferentes que se enamoran de la misma chica en los escenarios más complicados y graciosos. Irene, yo y mi otro yo cuenta con un guión cómico, pero el trasfondo es mucho más complejo de lo que parece. Encontrará a Charlie la paz interior e integrará sus personalidades. Para entender esta historia tenemos que ir al principio. Empieza con una hermosa pareja, Charlie y Layla, quienes siendo felices prometen siempre estar juntos y deciden casarse. Todo marchaba a la perfección hasta que Chanté, el chofer de su limusina, malinterpreta un comentario de Charlie, ocasionando una pelea. Layla trata de mediar la situación, quedando encantada por el gran intelecto de Chanté. La pareja al poco tiempo tiene sus primeros hijos, aunque estos resultan ser totalmente diferentes a Charlie, recordándonos a un personaje que ya vimos. Comentarios de sus vecinos sobre la dudosa paternidad de los hijos de Charlie lo atormentan. Finalmente, Layla lo abandona y decide irse con Chanté, quedándose Charlie con la custodia de sus tres hijos. La partida de Layla afectó a Charlie, pero no hizo nada más que aguantar su rabia. Con el paso del tiempo, los hijos de Charlie fueron creciendo, quienes resultaron tener un gran intelecto. Aunque tienen gustos diferentes, lograron adaptarse. Charlie era respetado y querido en su hogar, algo totalmente opuesto fuera de este, aun siendo un oficial de policía, una figura de autoridad. La acumulación de estas situaciones y un percance en un centro comercial son el punto de inflexión que lo llevan a una transformación radical, el nacimiento de una nueva personalidad llamada Hank, quien tiene un sentido de justicia único. Este punto de inflexión no solo es el nacimiento de Hank, sino también una de las escenas más graciosas de la película. Tras lo ocurrido, Charlie es enviado a ser estudiado por un grupo de médicos expertos. Charlie, sin recordar nada de aquel día, su jefe y un compañero le explican el diagnóstico. Resulta que toda la rabia reprimida con la que contaba Charlie terminó creando una doble personalidad autonombrada Hank. Esta película nos muestra cómo el psiquismo humano puede responder ante situaciones dolorosas o estresantes, usando como mecanismo principal la disociación. Encontramos un personaje donde hay ausencia de sentido unificado de la identidad, que da origen a múltiples personalidades, conocido como trastorno de identidad disociativo, según el DSM-5. Esto surge de un momento traumático. En el caso de Charlie fueron bastantes. Su esposa lo engañó, los hijos que crió como suyos no son biológicamente suyos, que su esposa lo haya dejado para irse con su amante, sumado a que todos estaban al tanto de esta situación y Charlie se rehusaba a aceptarlo. Él tiene que tomar cada 6 horas unas pastillas para evitar que Hank aparezca. Se escucha la voz de Irene, una chica quien acaba de ser detenida usando un auto que fue visto en un accidente. Irene conversa con un hombre por teléfono, a quien culpa de lo que está pasando. Ella tiene que volver a la ciudad donde vive por lo ocurrido, siendo Charlie el encargado de llevar a Irene a su destino. Charlie e Irene llegan a su destino. Ahí Charlie le comenta lo que tiene y por qué está tomando esos medicamentos. Después nos enteramos de que el exnovio de Irene, con quien había hablado por teléfono previamente, está involucrado en asuntos ilegales. Charlie se quedaron unos días de vacaciones a la ciudad e Irene, que está bajo el cuidado de 2 agentes de policía quienes son abatidos, Irene logra escaparse y se dirige al lugar donde se está hospedando Charlie y lo encuentra agotado después de fantasear con ella. Irene pone al tanto
junto a Charlie, quien piensa hablar con la policía, un riesgo que Irene no piensa correr, porque está segura que su novio lo sobornó. Así que se reúnen con el teniente Jerk. Al salir, Charlie olvida sus pastillas. Al reunirse con el teniente, este lo golpea y amenaza a Irene. Charlie se levanta como Hank, quien nuevamente es golpeado. Aprovecha Irene a golpear al teniente. Escapan en el carro del teniente. Irene le pregunta por qué se está comportando de esa forma. Charlie se presenta como Hank con una voz muy seductora. Hank es muy impulsivo. Al llegar a una gasolinera, ve a un hombre tirar una colilla de cigarro y le pide de forma grosera que la levante y lo insta a pelear, pero es recibido con una pistola de electroshock y continúan golpeándolo, quien termina yendo al hospital. Al salir, Irene le cuenta a Charlie el plan de Hank, que consiste en no confiar en nadie y quedarse unos días en una cabaña, por lo que ha comprado unas provisiones más enfocadas en pasar una buena noche. También descubren una pala, una cuerda y cal, que revela el destino que les esperaba con el teniente. Los hijos de Charlie son visitados por su jefe, quien gracias a los policías corruptos piensa que Hank ha secuestrado a Irene, y es un problema debido a que no se está tomando sus medicamentos. Corroborando la historia, el teniente York, quien dice haber sido golpeado por Charlie, pero sus hijos no le creen. La pareja decide deshacerse del auto para no ser rastreados, pero olvidan sacar la billetera de la guantera antes de tirar el carro por un acantilado. Llegan a una feria cercana y Hank le pide a Irene que lo golpee y mientan que les han robado y que el establecimiento les dio unos cuantos billetes. Irene lo golpea y cae por una colina, lastimándose más de la cuenta. Nuevamente Charlie está pagando las consecuencias de los actos de Hank. A Irene le gusta la forma de ver la vida de Charlie, que es todo lo contrario a su otra personalidad. Al poco tiempo ven un tren y a Charlie se le ocurre una idea: subirse, a lo que Irene resulta ser más rápida, siendo la única que logra subir, y le pide que se baje. Irene es determinada y fuerte, no se deja intimidar por los desafíos. Sin embargo, su determinación a veces la llevan a tomar decisiones impulsivas que la ponen en peligro. Irene se siente atraída por la complejidad y la vulnerabilidad de Charlie. A medida que se conocen mejor, Irene comienza a ver a Charlie como una persona que le entiende y la acepta por quien es. Esto le permite abrirse y ser más vulnerable con él. Llegan a un restaurante donde nuevamente aparece Hank, porque un niño lo está molestando. Irene logra calmar a los padres del chico y a Hank, pero ahí no termina. Ahora insulta a un chico albino que es su mesero. Irene le dice que está siendo muy grosero y que se disculpe con el chico, que él solo estaba haciendo su trabajo. Hank se disculpa, pero se pone sentimental. Hank decide abrirse y contarle a Irene lo sucedido con su ex esposa. Esta plática es muy importante porque es el inicio de la unificación de las personalidades de Charlie, dándose cuenta que su ex esposa los abandonó a ambos, no solo a Charlie. Los días pasan y regresa Charlie, que ahora está mejor. Irene le comenta que Hank le pidió un cirujano plástico para arreglarse la nariz y el mentón. Dicho cirujano lo pudieron pagar gracias a Blanquito, que ahora los acompaña en su viaje. A lo largo de su viaje, Hank y Charlie se van turnando según sea la situación. Al llegar a un hotel, Charlie se queda con Blanquito en la misma habitación. Charlie le pregunta por su pasado, resultando ser un asesino. Charlie le comenta a Irene la situación, pidiéndole que se queden juntos. Empiezan a platicar y cuando están a punto de darse un beso, Charlie se detiene y sale de la habitación. Cuando regresa, le comenta a Irene que ha logrado controlar a Hank. La plática continúa y ambos deciden tomar. Después de una noche de caricias, se despierta Charlie, dándose cuenta que Irene durmió con Hank. La relación entre Charlie e Irene es un elemento clave en la película. A medida que pasan más tiempo juntos, Charlie e
Irene empiezan a desarrollar una conexión emocional profunda. A pesar de sus diferencias y problemas personales, se sienten atraídos por la empatía y la comprensión que encuentran en el otro. Al poco tiempo llega la policía, el teniente York y los hijos de Hank, a quienes regresan a casa. El jefe de policía junto al teniente conversan ideando un plan para inculpar a Charlie. Cuando iban a entrar, son llamados por el policía que acompañó a los hijos de Charlie. Menciona que tiene a la pareja, pero esto solo fue un truco de los hijos de Charlie, quienes decidieron hacer esto por los malos comentarios de los policías hacia su padre. Los hermanos toman el helicóptero que iban a utilizar para ir a casa, pero ¿a dónde van? En eso, Charlie e Irene se van del lugar, dejando a Blanquito. Al poco tiempo llegan los policías al darse cuenta que todo fue un engaño. Charlie le llama a su amigo para reunirse con su jefe. Este revela todo el plan de Charlie con unos policías corruptos, el cual consiste en reunirse en una estación de tren. La tensión entre Charlie e Irene aumentan, terminando en un encuentro dentro del tren. Al poco tiempo son encontrados por el exnovio de Irene, quien intenta acabar con ellos. Hank lo enfrenta, pero nuevamente Irene toma el control. Hank intenta seducir a Irene, pero ella lo golpea, ocasionando una pelea entre Hank y Charlie. Irene sube nuevamente al tren y Charlie es perseguido por un policía, quien lo hiere. Charlie se desmaya y Hank decide subirlo a un coche. En este sigue una pelea entre las dos personalidades. Hank golpea a Charlie y lo echa del auto, teniendo que subir como Charlie y Hank. Esta escena es muy importante, debido a que notamos cómo poco a poco estas dos personalidades se van integrando. En la próxima estación vemos al exnovio de Irene que la tiene como rehén, pero Charlie llega a tiempo. Al encontrarse con su compañero, Charlie lo golpea. Sí, Charlie, la personalidad que no usaba la violencia. Hank escucha a Irene pidiendo ayuda y ambos corren tras ella, peleando por decidir a quién llamó la chica. Al llegar a un puente, Hank no quiere continuar porque le teme al agua. Las personalidades pelean y Charlie recupera su cuerpo y ayuda a Irene. Charlie pierde el pulgar tratando de convencer al exnovio de Irene. Cuando creemos que todo está perdido, aparece Blanquito, abatiendo al exnovio de Irene, pero ambos caen al agua y Charlie va tras ella. Llegan sus hijos y lo rescatan. Al final vemos que todos los responsables fueron arrestados. Charlie se disculpa con Blanquito por haberlo abandonado y él le comenta que mintió sobre su pasado, que no es asesino, solo mintió porque estaba asustado. Charlie e Irene se despiden prometiendo que se volverán a ver. Irene se nota dudosa en lo que está haciendo. Se intensifica cuando ve una foto que le regaló Charlie. A los pocos kilómetros la detienen porque su vehículo tiene reporte de robo, pero todo esto es un plan de Charlie. Charlie no sanó del todo gracias a Irene, pero sí fue fundamental en la integración de Hank y Charlie. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas más contenido como este.